El cine de terror nació prácticamente junto al cine mismo. En 1896, apenas un año después de la invención del cinematógrafo, apareció un corto francés llamado La Mansión del Diablo, que duraba apenas 3 minutos, pero ya tenía demonios y fantasmas. Desde entonces, el terror evolucionó constantemente. Primero llegaron los monstruos clásicos, como Nosferatu y Frankenstein, después el horror psicológico de Psicosis, más tarde el terror corporal, el slasher y el found footage. Y en los últimos años, el llamado terror atmosférico o terror elevado, también mal llamado terror psicológico, donde el miedo no depende de monstruos, sino de sensaciones, silencios y ansiedad. Existen películas como Hereditary o La Bruja que demostraron que el horror lento puede funcionar increíblemente bien. Pero entonces apareció una película que llevó esa idea al extremo. Una película que algunos consideran una obra maestra del horror experimental y otros la consideran una de las peores torres de caca jamás creadas. Y esa película es Skinamarink. Por eso hoy, en este video, vamos a hablar de qué es exactamente Skinamarink, de qué trata, spoiler, de nada, por qué se volvió viral y también por qué muchísima gente la considera insoportable, aburrida y pretenciosa. Porque si bien no me gusta, vamos a darle la derecha. Esta película logró algo impresionante. Hacer que miles de personas discutieran si estaban viendo arte experimental o simplemente una cámara grabando paredes durante 2 horas. Kyle Edward Ball dirigió Skinamarink con un presupuesto realmente chico, aproximadamente unos $15.000. Che, esto es una pausa de edición. Busqué en Wikipedia y recaudó $15 millones. No lo puedo creer, boludo. 15 millones de dólares esta pi... La película nació después de que el director hiciera algunos cortos de terror inspirados en pesadillas infantiles y recuerdos borrosos de la niñez. Y eso, honestamente, se nota muchísimo. Porque Skinamarink no es una película tradicional. No tiene estructura clásica, no tiene personajes desarrollados. De hecho, prácticamente no tiene casi narrativa. Y muchas veces ni siquiera parece que esté pasando algo. La idea principal, quiero creer, es recrear la sensación de despertarte de niño en mitad de la noche y sentir que algo anda mal en tu casa. La historia sigue a 2 niños, Kevin y Kaylee. Una noche, Kevin se cae por las escaleras y aparentemente se lastima. Después de eso, las cosas empiezan a ponerse un poco raras. Su padre y su madre desaparecen y las ventanas y puertas empiezan literalmente a desaparecer. O bueno, eso dice Wikipedia, porque la verdad es que no se ve una pija. ¡Qué película de Lord! A ver, lo que sí puede entenderse es que la casa empieza a convertirse en una especie de laberinto medio raro. Los nenes escuchan voces, hay como una entidad ahí rompiendo las bolas, los juguetes aparecen movidos y los dibujitos en la tele siguen sonando, mientras todo se va volviendo más perturbador. Y acá viene el gran problema para mucha gente. Yo soy la gente. La película muestra muy poco, y decir muy poco es ser generoso. La cámara apunta al techo, pisos, pasillos vacíos, esquinas oscuras, sobre todo esquinas, o sea, nunca en tu vida vas a ver más esquinas juntas, y todo esto durante largos periodos de tiempo. Muchas veces pasan minutos enteros sin diálogo, y los diálogos que aparecen son subtítulos. Y la mayoría del tiempo ni siquiera se puede distinguir bien lo que estás viendo por culpa de la oscuridad extrema y del ruido visual por demás que le pusieron. La película, calculo yo, intenta que el espectador sienta miedo más que mostrarlo. Y a ver, en ciertos momentos, sobre todo al principio, sí logra crear una atmósfera inquietante, especialmente si la ves solo de noche y con un buen volumen. O sea, como se tienen que ver las películas de terror. Pero también hay escenas donde honestamente parece que alguien dejó la cámara grabando sin querer. Uno de los momentos más famosos y virales en redes ocurre cuando una especie de voz en off le dice a uno de los niños, ponete el cuchillo en el ojo. Y sí, está bien, ese momento es perturbador, porque para que vean que no solo menciono lo malo, Skinamarink funciona mejor cuando sugiere cosas horribles en vez de mostrarlas. A ver, habría estado épico ver al pibito en esa situación, pero imaginárselo es feo ya de por sí. El problema es que para llegar a esos momentos, uno tiene que sobrevivir a enormes cantidades de absolutamente nada. Y a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué la gente la ama? A ver, siendo justos, hay razones por las cuales esta película tiene fanáticos apasionados. Skinamarink intenta recrear algo muy específico, el miedo infantil puro, ese terror irracional que uno siente cuando es niño y el pasillo de tu casa parece infinito, cuando la oscuridad convierte objetos normales en monstruos, cuando tus viejos no aparecen y te sentís completamente indefenso. Y en ese aspecto la película sí logra algo único. Aburrirte durante 100 minutos. Nah, a ver, muchas escenas parecen pesadillas, si sos esquinofóbico, y estas no siguen una lógica normal, el tiempo se siente raro y el espacio parece imposible, lo cual puede generar una experiencia psicológica muy intensa para ciertas personas. El problema es que eso depende completamente del espectador. Si conectás con la atmósfera, la película puede parecerte terrorífica.
El tema es que si no conectás, puede sentirse como lo que es: 2 horas viendo paredes. Y ahora vayámonos del otro lado. ¿Por qué mucha gente la odia? Primero, el ritmo. Esta película es lentísima y no lenta como las películas donde la tensión va creciendo constantemente. No, acá hay escenas enteras donde no pasa absolutamente nada. Y el problema no es solo la lentitud, sino que la película parece querer forzar esa atmósfera diciéndote: mirá qué incómodo que te sentís. Y está bien, sí, lo entendemos, pero una película, además de incomodidad, necesita progresión. Segundo, Francia. Segundo, hay momentos donde literalmente no se puede distinguir qué pija estás viendo. Y he leído algunos defensores diciendo: bueno, ese es el punto. Bueno, un punto bastante choto, la verdad. Si una película necesita que el público fuerce la vista durante 100 minutos, bueno, quizás eso no sea una virtud. Tercero, la narrativa es casi inexistente. El misterio puede ser un recurso muy poderoso, pero cuando todo es ambiguo, el espectador deja de sentirse intrigado y empieza a sentirse desconectado. En Skinamarink no hay personajes desarrollados, no hay un conflicto claro, ni siquiera hay ciertas reglas definidas. ¿Qué es lo que genera esto? Y que eventualmente el miedo desaparece porque el cerebro se acostumbra a la confusión. Cuarto, la experiencia depende demasiado del estado mental del espectador. Con esto me refiero a que si tenés más de 8 años, jamás te puede asustar esta película. Muchos fanáticos dicen: si no te gustó es porque no la entendiste. Y honestamente, esto suele ser una señal peligrosa en cualquier obra artística. Una película debería comunicar emociones sin necesitar excusas externas, ni defensas, ni sobreexplicaciones. No podés culpar al público por aburrirse viendo esquinas, techos y pasillos oscuros durante varios minutos. Quinto y por último, hay una diferencia enorme entre cine experimental y contenido vacío disfrazado de profundidad. Porque sí, el cine lento puede ser brillante y estar muy bien, pero lento no significa automáticamente inteligente, así como oscuro no significa aterrador, ni ambiguo significa profundo. Por ejemplo, miren este plano. Yo lo recorté, pero dura 45 segundos. Este obviamente también lo recorté porque el original dura 1 minuto. Lo más curioso de Skinamarink es que de cierta manera conecta con los orígenes más primitivos del género. Las primeras películas de terror funcionaban porque mostraban cosas que el público todavía no había visto. Sombras, apariciones, figuras extrañas, Úbeda como de té de boca. Y Skinamarink intenta regresar ese miedo abstracto e incomprensible, pero mientras clásicos como El gabinete del Dr. Caligari usaban lo experimental para contar una historia, Skinamarink a veces se olvida que necesita contar algo. Es una experiencia sensorial antes que una película narrativa, y eso puede ser fascinante o desesperante dependiendo completamente de quién la vea. Entonces, ¿es Skinamarink una obra maestra del horror experimental o es una película exageradamente pretenciosa? Probablemente sea ambas cosas al mismo tiempo, porque aunque mucha gente la considera aburrida, entre quienes me incluyo, también es verdad que logró algo muy difícil: hacer que el público hablara de ella. A ver, tampoco fue La Bruja de Blair, pero en una época donde la mayoría de películas de terror se olvidan en una semana, Skinamarink consiguió... No lo puedo decir ni yo nada, boludo. ¿Quién chota se acuerda de esta película? Si te gustó este video, suscríbete para más análisis de cine, terror psicológico, esquinas y películas raras que dividen al internet. No te olvides de seguirnos en nuestras otras redes sociales y dejarnos en comentarios tu opinión sobre la película. Hasta la próxima.